El Fondo de Pensiones del Sindicato de Aviadores Civiles de Colombia, CASDAC, le propone al país cambiar la forma de administrar el ahorro pensional que por 30 años ha venido operando tanto en Colpensiones como en los fondos privados. Administración que está poniendo en riesgo la estabilidad del sistema y en vilo la posibilidad de pensionarse de generaciones futuras. CASDAC expone que si en el país se aplicara su modelo de administración pensional basado en la rentabilidad con objetivo para la vejez, ambos regímenes, público y privado, podrían pagar buenas mesadas sin acudir a subsidios del Estado, por ende, sin quebrar al país. Para esto, CASDAP propone que se elimine el concepto de rentabilidad mínima que por años ha regulado las AFP, una medida anacrónica que vino como parte de la reglamentación de la Ley 100, pero que ha sido perjudicial a la hora de poder a trabajar el ahorro pensional a favor del afiliado. ¿Cómo funciona la rentabilidad mínima? El Estado le exige a los fondos privados una rentabilidad mínima, pero el Estado nunca ha definido esa rentabilidad mínima basados en la rentabilidad que se requiere para pagar buenas pensiones. En su reglamentación quedó que la rentabilidad mínima es la media de lo que rentaron todos los fondos de pensiones, una fórmula que siempre irá a la menor rentabilidad. Máxime cuando en Colombia solo hay 4 fondos de pensión y el 80% de los ahorradores de prima media pertenecen a estos 2 fondos. La rentabilidad mínima siempre se ha cumplido, pero la pregunta que se debe hacer es ¿qué mesadas se están pagando con esa rentabilidad? Y si esas mesadas son las suficientes para que los pensionados solventen sus gastos y puedan vivir dignamente. Para ponerlo en cifras, se vale la pena decir que en promedio un hombre que se pensiona en un fondo privado en Colombia recibe el 22% de lo que fue su sueldo mientras trabajó, y para las mujeres es del 19%, una mesada que no es suficiente para vivir en edad de retiro, aún suponiendo que la persona ya cuenta con vivienda propia y no tiene para pagar arriendo. Pero para hablar mejor de este tema, tenemos como invitado a esta hora a Daniel Niño Tarazona, que es el presidente de CASDAS y quien pues está en cabeza también de esta propuesta para todo el país. Daniel, bienvenido al Alma Mater de Unisucre FM Stereo. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los oyentes y a ustedes allí en la transmisión. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a usted también por aceptar esta invitación y hablar de este importante tema, de esta importante iniciativa. Vamos a brindarle esa pedagogía o esa explicación a la audiencia que nos recepciona ahorita de qué se trata esta propuesta del CASDAS. Pues yo creo que principalmente tiene que ver con que tras casi 30 años después de la Ley 100, los resultados que tenemos no son los adecuados. Y hoy hablamos de 2 opciones, pero que no son las opciones que se requieren. La propuesta pues va centrada precisamente en pensar cómo debería ser el sistema pensional colombiano, con base en experiencias de otros países, particularmente países en Europa, incluso los Estados Unidos, donde particularmente lo que nos encontramos es lograr que las personas para tener una vida digna tengan un nivel de ingresos que más o menos signifique alrededor de entre 40 y 50% de los ingresos que ellos tenían durante su vida laboral. Hoy en Colombia nosotros nos enfrentamos a 2 situaciones. Por un lado, como seguramente muchos conocen, pues tenemos lo que era el antiguo Seguro Social o Colpensiones, que es un esquema por medio del cual realmente no hay un ahorro y tampoco hay como tal unos intereses o rendimientos de ese ahorro. Y para pensionar a las personas de allí, pues lo que se define es más o menos cuánto fue su nivel salarial en los últimos 10 años antes de pensionarse. En el 2024 Colombia, pagando ese tipo de pensiones, va a gastar 58 billones de pesos. Eso es casi más o similar al presupuesto en salud en Colombia. Y como no es ahorro, pues finalmente se traduce en endeudamiento público. El año entrante Colombia va a tener que pagar por intereses de su deuda, la que tiene ya hoy acumulada cerca de 94 millones. Ese esquema claramente, si bien logra pagar mejores mesadas pensionales, no es sostenible y va a terminar generando un enorme endeudamiento
de la generación futuro y eventualmente incluso puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país y particularmente del Estado. Pero hace 30 años entonces pensamos en un modelo de cuentas individuales, un modelo donde las personas ahorraban, tenían su propia cuenta, ahí sí había ahorro, ahí sí hay rentabilidad. Y el problema en ese modelo ha sido que a la hora de reglamentarlo, pensar cómo debería funcionar, no fuimos a un esquema de rentabilidad mínima. Por ejemplo, para la audiencia sería interesante explicar que más o menos a lo largo de la vida laboral de una persona, en este esquema de ahorro individual, más del 70% es el rendimiento que generó, menos del 30% es lo que realmente aportó. Por esa vía, si no tenemos buenos rendimientos, entonces podemos llegar a encontrarlo en que una persona que eventualmente gana menos, teniendo un mejor rendimiento, ¿cierto? Logra tener un mayor ahorro que una persona que ganando más tiene menor rendimiento. Un ejemplo para ilustrar esto. Pensemos una persona que se gana 2 millones de pesos a lo largo de su vida. Si esa persona logra que el dinero le rente cerca del 10%, logra tener un monto ahorrado más alto que el que tendría una persona que se gana 10 millones de pesos durante su vida laboral, 35 años, pero que solo le renta el 1%. ¿Qué quiere entonces esto decir? Que es crítico cuando nos queremos ir a un modelo que sea más autosostenible, que no sea el modelo que hoy tenemos en el sector público, que depende, o que hoy prácticamente depende del presupuesto nacional, que vayamos hacia un esquema donde realmente generemos los incentivos y los mecanismos por medio del cual uno de los elementos más importantes que tenga cada ciudadano y trabajador para pensionarse es empezar a conocer qué tipo de rentabilidad requiere para lograr una mesada que le permite entonces alcanzar hoy en día una vejez o en el futuro una vejez digna con la cual sobrevivir y tener los ingresos para financiar esa vejez digna. Hoy en Colombia nos enfrentamos a que las infraestructuras, por ejemplo, eh, las personas que se han logrado pensionar, que no son muchas, en el sistema privado, tienen más o menos ingresos cercano al 22% de lo que fue su ingreso en su vida laboral. Repito, esto contrasta mucho con las experiencias internacionales, donde logra ser prácticamente el doble o más. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar nosotros en cómo mejorar el sistema. Y ahí es donde Kazak ha propuesto que pasemos de una rentabilidad a una rentabilidad objetiva, que el cliente pueda medir el desempeño de su fondo de pensión, conociendo precisamente qué tipo de entrada va a tener, y no solo lo sepa o se calcule faltando los últimos 10 años antes de pensionar, sino que vaya precisamente conociendo esa situación a lo largo de su vida laboral y en la medida que va forjando y generando ese ahorro. Bueno, don Daniel Niño, presidente de CACSDAC, esta iniciativa que ustedes están proponiendo tiene que ver específicamente con el porcentaje. ¿Aló? Sí, ¿Escuchan? sí, le escucho. Don Daniel, ¿nos recepciona allí? Bueno, estamos hablando sobre... Don Daniel, ¿nos recepciona en este momento? Vamos a mejorar entonces la comunicación con Daniel Niño Tarazona, quien es el presidente del Fondo de Pensiones del Sindicato de Aviadores Civiles de Colombia, CASDAC, en resumen, que es, digamos, este sindicato que tiene una propuesta bastante interesante sobre cómo debe ser la dinámica entonces de ¿No? porcentaje de pensión para la persona y que tengan una vejez digna. Daniel, ¿lo recesiona mejor? Don Daniel, ¿nos recepciona allí ahora? ¿Cómo, perdón? ¿Nos recepciona en este momento allí de una mejor manera? Bueno, sí. Ah, bueno, Sí. sí, Se fue por completo y no sabía. claro, sí. Después de la intervención que ha hecho, ¿qué pregunta según? Claro, claro. Daniel Niño, Tarazona, representante de CACSDAX, sí, es el Fondo de Pensiones del Sindicato de Aviadores Civiles de Colombia. Es decir, según el planteamiento que ustedes están proponiendo, tiene que ver con el nivel de porcentaje de aportes
de lo que ahorra un trabajador en Colombia. Sí, exacto. Sobre todo el porcentaje de lo que va a ser su ingreso en retiro, su mesada, como proporción de lo que fue su salario en la vida laboral. Hoy en Colombia tenemos ese contraste. En los privados está alrededor del 22%, lo cual es poco menos de la mitad de lo que es la experiencia en otros países. Entonces ahí nosotros proponemos, para poder mejorar esto, pensar en cómo modificar la forma como se administran los recursos pensionales, ¿cierto? Algunos cambios, entre los cuales está pensar más en esa rentabilidad objetivo y en el objetivo de ingresos en vejez como un mecanismo para administrar los recursos. Don Daniel Niño, también la propuesta de ustedes está recopilando experiencias en otros continentes, por ejemplo en Europa, un sistema avanzado en donde está entre el 45 y el 50% del ingreso que debe favorecer al trabajador una vez está pensionado. Así es, exactamente. Lo que nosotros nos encontramos en Europa es unos mecanismos por medio de los cuales en el mismo proceso de invertir el ahorro, el definir cómo se invierte y cómo crear los portafolios de inversión. Un elemento clave es cómo ese tipo de portafolios pueden generar a lo largo del tiempo ese tipo de niveles de ingresos para la vejez. Y desde esa perspectiva, no se invierte pensando en que se obtenga una rentabilidad mínima, sino más bien en el objetivo de ingresos y la vejez de las personas. Entonces nosotros hemos particularmente encontrado los casos de países como Holanda, como Reino Unido, como Canadá, como Nueva Zelanda, como algunos de los referentes, eh, digámoslo, interesantes, que podrían ayudar un poco a repensar cómo es este sistema y cómo se reglamenta en Colombia. Siento que sí es muy importante las conductas individuales, que sí es claro, es difícil en el mundo de lograr tener un esquema de beneficios definidos y que con las contribuciones de la gente les puedan obtener ese tipo de luchas. Ok, doctor Daniel, ¿de qué manera entonces esta organización sindical piensa o tiene la pretensión de volver también esto una ley o que se haga posible llegar y que lo considere también el Congreso de la República? ¿Qué vehículos, estrategias tienen pensado también con la comunidad que apoye esta propuesta? Pues nosotros particularmente hemos hecho incluso ya unas propuestas puntuales, artículos al Congreso, a los senadores, le estamos dando también a conocer a los representantes, y estábamos hablando con el gobierno, le estamos proponiendo al gobierno de alguna u otra forma cómo adelantarlo, y evidentemente pues también lo estamos tratando de socializar con el país a través de los medios de comunicación. Nuestra estrategia es muy clara. Yo creo que se basa en 4 o 5 criterios muy importantes. La primera, queremos revisar el tipo de requerimientos de capital que se le están pidiendo hoy a los administradores de los recursos pensionales, por cuanto incluso encarecen precisamente la operación de esas entidades, y eso se traduce en el tipo de comisiones que se le están cobrando al ahorrador. Si nosotros en Colombia buscáramos ver cómo tratar de llevar a un nivel adecuado las comisiones, pues tendríamos un primer elemento importante para caminar hacia mejores mesadas. El segundo, como lo dije, es el tema de la rentabilidad y la forma como se deben definir los portafolios. Nosotros acompañamos la propuesta, por ejemplo, que ha tenido entidades como la Universidad de los Andes en Bogotá, de que el país debería pensar en fondos generacionales y que precisamente se le pueda indicar al ahorrador siempre y en todo momento cómo es que está logrando la mesada a lo largo de su vida laboral, que pueda por esta vía medir el desempeño que está teniendo el administrador de esos recursos. Y tercero es que hemos planteado la importancia de que en el país incluso puedan entrar a administrar recursos personales en entidades sin ánimo de lucro. Y tú sabes muchas cosas porque en ese tipo de entidades el ahorrador es el dueño del fondo de pensiones y se logra generar una mejor disminución de intereses o evitar conflictos de interés, un mejor funcionamiento del deber fiduciario
que significa es que todas las decisiones se toman en pro del beneficiario en ahorro, es decir, del afiliado. Y lo otro que también estamos proponiendo en este contexto es que de alguna u otra forma, lo otro que nosotros tengamos es una nueva perspectiva de cómo es que estas entidades que administran el ahorro pensional definen sus portafolios, ¿cierto? Es decir, de qué forma evidentemente tienen que estar pensando en ese tipo de rentabilidad que requiere la filial. Nosotros ahí nos hemos concentrado, repito, en hacer las propuestas al Congreso de la República, hemos propuesto unos artículos específicos, lo hemos socializado con el gobierno y al mismo tiempo se lo estamos tratando de explicar al país. También por esa vía estamos creando una calculadora para que la gente pueda entrar a poner los datos que le permitan entender cómo y de qué manera se decide el tipo de pensión que va a tener. Y no importa en qué momento de la vida esté uno hoy, puede usar la calculadora, puede usar datos ya reales de cuánto tiene ahorrado, de cuánto va, digámoslo, a esperar que le rente ese ahorro, y con eso poder más o menos estimar qué tipo de entrada va a tener. Repito, uno de los temas que hoy tenemos en Colombia, también que estoy en la reforma de la educación financiera, es que las personas se empoderen más, se adueñen más de su vejez, que no esperen a último minuto o a sorpresas para empezar a entender qué es lo que pueden haber hecho a lo largo de su vida para construirse el mayor gasto que van a tener en su vida. El mayor gasto de una persona son los gastos que va a tener en vejez cuando ya no puede obtener un ingreso producto de su trabajo. Ok, comprendo. Conforme, doctor Daniel, conforme al artículo 76 de la reforma pensional, pues que habla pues del régimen de transición, se contemplaba en la ponencia las 1.000 semanas para que se pueda hacer la transición. Sin embargo, dos senadoras, el Congreso, Nadia Blel y Ana Paola Gudelo, ellas solicitaron al gobierno que se estudiara ese componente de edad de 35 años para mujeres y 40 para los hombres para el proceso de transición. Y luego, bueno, después de esa discusión, el gobierno propuso 900 semanas para hombres y 750 para mujeres. Pero según lo que nosotros hemos conversado acá con ustedes y su propuesta, aquí el problema no radica en cuántas semanas, sino el porcentaje básicamente de cotización, el porcentaje de aporte para dignificar la vejez de los colombianos, doctor. Así es, y la rentabilidad de esos aportes. Digámoslo que en la discusión de la transición y el artículo 76 es curioso, pero si uno mira el tema de quién se busca que pueda permanecer en las transiciones, qué personas están en fondos privados van a poder irse precisamente a colpensiones. Y eso nos debe indicar es lo siguiente, que para muchas personas en el país, uno de los sustos que tienen es precisamente que si están en colpensiones, las mesadas que las personas obtienen en colpensiones van del 55% de su ingreso al 75% de su ingreso en su vida laboral. Y que si se quedan en un fondo privado, ese porcentaje está cerca del 22%. Por eso, de alguna u otra forma, un tema del Congreso ha sido donde ponemos y trazamos la línea donde las normas actuales se siguen aplicando y las normas nuevas que empiezan a aplicar. Y ahí, cuando uno empieza a encontrarse en temas como que para hombres con 40 o más años, o mujeres con 35 más años, lo que se quiere es que se puedan mantener las normas que hoy hay, pero porque la gente piensa en la posibilidad de poderse trasladar de un fondo privado a colpensión. Sin embargo, si bien eso puede ayudarle a muchas personas, no es la respuesta que el cliente quiere de fondo. Porque, repito, ya el año entrante nos vamos a gastar 58 billones de pesos pagando mesadas para un grupo de personas relativamente pequeño. La respuesta que el país requiere de fondo es más bien cómo logramos que los fondos privados logren por lo menos acercarse más hacia el 50% de lo que sería la tasa de reemplazo del ingreso que las personas tienen en su vejez. Es decir, a lo largo de su vida laboral, que sea más o menos el 50% del los salarios que ha tenido. De esta manera, ahí estamos hablando de algo que de fondo, empieza a resolver el problema de por qué hoy tantas personas, sobre todo
que suelen tener unos mejores ingresos que el resto del país, tratan de trasladarse a esa colpensión para que allí esa tasa que les dan, es, de alguna u otra forma, les garantiza poder tener una vejez más tranquila. Entonces, aquí el tema de fondo es, lo que nosotros proponemos es, tenemos que incluso a los jóvenes de este país encontrarles una solución, un camino a los jóvenes profesionales, a los que esperan ser empresarios, independientes, exitosos, a los que buscan ser incluso directivos en empresas, a los que esperan incluso ser funcionarios públicos con unos ingresos relativamente altos frente al resto del país. A esas personas, ¿cierto? No les podemos decir que precisamente si no son, no quedan en la transición, si no son hombres o mujeres de cierta edad, o con un número de semanas, lo que les espera es pues una situación difícil, ¿cierto? Por el tipo de ingresos que van a tener en vejez de sobre 30 o 40 años. A estas personas hay que buscarles una solución hoy que se parezca más en efecto a lo que tienen otros países. Que de ahí nos empecemos a pensar cómo es que otros países logran esos objetivos. Y si incluso se requiere mejorar o aumentar la cotización o aumentar el nivel de ahorro de las personas, pues también un país tiene que enfrentar esa discusión que a veces es difícil, porque supone aportar más y muchas veces aportar más tiempo, donde entra la discusión de la edad. Pero repito, no es solo la discusión de la edad o de aportar más, es incluso la discusión de cómo lograr tener esos rendimientos adecuados y cómo además, de alguna u otra forma, eh, tender a generar menos comisiones, porque las comisiones, si bien son necesarias y hay que pagarlas a un administrador porque está ejerciendo una función, que eso no se puede hacer gratis, al mismo tiempo esas comisiones o esos costos que paga el afiliado a su administrador también tienen un costo de oportunidad. Y de que estábamos hablando hace unos segundos de la posibilidad de aumentar las cotizaciones o la edad para que la gente cotice más. Pues al mismo tiempo no tendría sentido que eso se lo planteáramos al país si pensara al mismo tiempo en cómo reducir las tensiones, porque las tensiones se cobran sobre lo que la gente aporta. Si incluso redujéramos las comisiones, podríamos pensar al mismo tiempo de qué forma esto ayuda a su vez generar una mayor cotización. Todos estos elementos al final del día nos ayudan a que los ciudadanos puedan tener mejores ingresos de su vejez. Repito, no tengan la percepción de que la única salida es pensar en irse al sistema técnico que depende del presupuesto público que está generando cada año en materia de verano del Estado. Y entre otras cosas tiene otro tipo de problemas para el país. El detido en el 2024 y el presupuesto público del ministro de Hacienda, y vamos a pagar 94 billones de pesos en desde que lo que estamos hablando muchas veces en esas reformas tributarias para recaudar 5 billones, pues muchas veces estamos hablando hasta de 6 reformas tributarias, estamos pagando en intereses por la deuda de la nación. Bien, Daniel Tarazona, el representante del Fondo de Pensiones del Sindicato de Aviadores Civiles de Colombia. Bueno, finalmente quisiéramos preguntarle en su portafolio de servicios, aparece que el fondo de ustedes es el primer y fondo único de pensiones privadas sin ánimo de lucro. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues es una experiencia muy interesante y relevante, porque precisamente nosotros somos un caso muy especial en la historia pensional del país, porque en el año 94 se definió que este fondo que se había creado en el año 56, pero iba a pasar a ser un fondo de pensión, fuera sin ánimo de lucro. Y eso indica lo que dije hace un rato. Los afiliados del fondo, quienes están en el fondo, son los dueños del fondo. Eso tiene varios, digámoslo, varios efectos. El primero, la asamblea de afiliados del fondo es la que escoge el revisor fiscal
a quien el revisor le tiene que presentar anualmente un dictamen de cómo está funcionando la entidad y cómo es que la entidad está funcionando en beneficio de la comunidad. A su vez, esa asamblea escoge la junta directiva y esa junta directiva incluso escoge el órgano que audita la administración. ¿Por qué esto es importante como esquema? Porque fíjense que en los fondos privados la gente tiene su cuenta, tiene su ahorro, pero la gente no asiste a la asamblea de afiliados, no la convocan abiertamente, ¿cierto? Y por lo mismo esa misma asamblea de afiliados pues no tiene un gran peso en el gobierno de quienes están administrando sus recursos. Los que tienen un gran peso en ese gobierno son los accionistas, porque se trata de una entidad con ánimo de lucro, y por esa vía, esa es la, digámoslo, asamblea la que importa, no es la de afiliados, sino la de accionistas, la que más importa en ese tipo de organizaciones. Y ellos son los que escogen el revisor fiscal y la junta y la auditoría. Entonces, un tema muy importante de cómo es que ha sido la experiencia de Caldas es la importancia que tiene el afiliado tomando decisiones que le permiten tener el control de su entidad y buscar que su entidad trabaje para maximizar su interés y su beneficio. Desde esa perspectiva, pues recordemos que es que las pensiones realmente tienen una razón de ser social. Entonces la experiencia de Caldas de tener en el gobierno a los afiliados y de tener en el gobierno decisiones del sindicato ha sido muy importante para que la entidad en todo momento trabaje es en pro del afiliado. Y ese afiliado termina teniendo lo que nosotros los técnicos llamamos unas 8 o 9 líneas de defensa. Es decir, formas en que en todo momento lo que prevalece en la toma de decisiones es aquello que va a generar el mayor bienestar para la vez del afiliado, para el momento en que se pensiona. Muy bien, él es Daniel Niño Tarazona, representante del Fondo de Pensiones del Sindicato de Aviadores Civiles de Colombia, CASTAD. Gracias por aceptar esta invitación e ilustrarnos sobre esta propuesta novedosa y estaremos al tanto y en el seguimiento de todo este cubrimiento. Muchas gracias, un saludo y un muy feliz día para toda la audiencia y muy feliz de haber estado con ustedes.